ANFUP Valparaíso y dirigente de la ANEF, también de la Ciudad Puerto. ¿Cómo está, don Roberto? Muy buenas tardes. ¿Me escucha, Roberto? Hola, buenas tardes. Hola, Roberto. Te saluda. Un abrazo. Está acompañado de Pablo Araya, el secretario de la ANFUP acá en la región de Valparaíso. Perfecto, ahí tenemos Pablo y Roberto de la ANFUP. Entonces, a ver, vamos a la información de último momento, que es este interno que estaba fugado, se había arrancado de la cárcel de Valparaíso en junio, el 25 de junio, y andaba en el mall de Viña del Mar, ahí en el Marina Arauco. La policía lo controla, su identidad, presenta un carnet de identidad falso. La policía se da cuenta de que la foto del carnet no tiene nada que ver con la persona con la que están conversando y lo llevan a la comisaría. A través de las huellas dactilares entiendo que se dan cuenta de que es justamente Matías Teno, un interno que se había escapado el 25 de junio y que estaba condenado por robo con violencia. ¿Cuántos fugados tenemos en la quinta región, en la región de Valparaíso en la actualidad, Roberto? Bueno, lo que va del 2021, tenemos 9 internos fugados desde la región de Valparaíso, de los cuales son 8 de la cárcel de Valparaíso y 1 desde la cárcel de Quillota. Y en el 2020 la cifra es parecida. Tenemos 6 internos fugados, de los cuales 3 de Valparaíso y el resto de las provinciales acá en la región. Ahora, Roberto, si sumamos entonces a el prófugo que fue capturado en Cachagua, que fue precisamente que pertenecía a la fuga del 23 de julio, más este que se había fugado el 25 de junio, quiere decir que todavía hay 6 prófugos de la cárcel de Valparaíso dando vuelta por nuestro país. O sea, sí, en este momento tenemos de los fugados de la región hasta el momento que eran 9, hay 7 que no han sido recapturados. Claro, el de Quillota y 6 de Valparaíso. Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando un reo, en este caso con un amplio voluntario policial, como el que fue capturado en este mall de Viña del Mar, se arranca de la cárcel? ¿A quién se le da aviso? ¿Cómo es el operativo? Porque nosotros, lo primero cuando conocimos la noticia dijimos, cayó otro de los que se fugaron, de los 6 que se habían fugado el 23 de julio, pero de repente nos dimos cuenta que no tenía nada que ver, que era de un mes anterior y que nadie había sido alertado que este tipo, que tiene un extenso prontuario, andaba libre. Mira, aquí hay distintos tipos de fuga. Por ejemplo, acá en Valparaíso, los 6 que se fugaron vulneraron todos los sistemas de seguridad. Pero hay otros internos que son los internos que tienen beneficios dentro de la población penal y que salen a trabajar en las diferentes partes del penal. Perfecto. Y esa fuga del que pillaron en el mall, efectivamente pasó eso. Este interno se fugó haciendo sus labores de mozo, como se dice acá en las cárceles, y él quebrantó su beneficio. Pero la figura de él no es quebrantamiento, sino que es fuga. Y por eso se suma como una fuga más. Pero a ver, Roberto, para entenderlo bien, ¿dónde estaba realizando estas labores de mozo y cómo logra arrancarse del penal de Valparaíso? Bueno, hay un sector donde está el casino de personal fuera del sector de la Guardia Armada, donde es el perímetro de seguridad de Gendarmería. Trabajan estos internos que son mozos que tienen beneficios dominicados los fines de semana y ahí no hay seguridad, no hay control sobre ellos, pero no hay control sobre ellos como los módulos 24 horas. Claro, como los módulos. Saltar el cerco e irse. Y él saltó el cerco y se fue y no volvió más. Justamente. Y ahí obviamente se le da cuenta al fiscal de turno y a las policías y se hace todo el protocolo que se debe hacer ahí. Cuando hay beneficios dominicales o cuando salen de la cárcel y después vuelven, ¿ese tipo de interno en general respeta esa medida? Porque los fugados son todos han salido de la cárcel arrancando. Sí, justamente. O sea, cuando son recapturados, por lo general se debieran enviar a otra unidad, no de la que se fugaron.
En este caso son derivados al CAS en Santiago, en la cárcel de alta seguridad en Santiago, pero precisamente en el caso de este interno que pillaron en el mall, ¿ya? Él había quebrantado un beneficio anteriormente. Ah, bueno, para fugarse. Fue recapturado por las policías. Y fue recapturado por las policías, volvió a la cárcel y este interno conocía las medidas de seguridad acá y las vulneró súper fácil. ¿Es muy fácil arrancarse de la cárcel de Valparaíso, Roberto? Al parecer sí, porque hemos tenido 15 fugas en 2 años. Sí, claro. ¿Y eso Lo que pasa por qué? es que aquí las condiciones climáticas y la falta de personal en esta región y principalmente aquí en Valparaíso es pésimo. Las condiciones climáticas, todos los días, como se ve en la pantalla, sí, ahí, la neblina y más espesa, ¿no? De ahí tú no ves más de 5 metros. Sí. O sea, estuvo mal ideada la cárcel en ese lugar, que es la parte alta de Valparaíso, está en la punta de un cerro, arriba. Ha sido criticada donde se creó esta cárcel desde su inicio, por todas las asociaciones, incluso por jefaturas que han pasado por acá, porque aquí no le pidieron opinión a gente de gendarmería cuando construyeron la cárcel acá. Claro. Esta cárcel la construyó empresas extranjeras que no tenían conocimiento del clima del sector y dónde estaba instalada la cárcel. Claro, porque la cárcel de Valparaíso está instalada sobre un vertedero y es así que hay tanta plaga de ratones acá en la cárcel y hay módulos incluso que se están hundiendo, porque esto está sobre un vertedero que había en su momento. Exactamente. Ahora, el problema es además, me imagino yo, desde el Ministerio de Justicia, de la cual depende Gendarmería, y que esto fue construido en los años 90, ¿no? La cárcel de Valparaíso, si no me falla la memoria. Sí, en el 99 se inauguró y en mayo del 99 la inauguraron alrededor de 10 internos que se jugaron de acá de la cárcel. Ah, o sea, el 99 la inaugura. Tiene una historia de fuga. Y el mismo año, pum, claro. O sea, a esta altura, Roberto, ya podemos decir que lamentablemente este penal tiene una historia de fuga. Tú hablabas de no solo de dónde estaba construido, las condiciones climáticas que hacen y que ayudan a los internos a poder escaparse con más facilidad, pero también de la falta de personal. ¿Cómo está la situación hoy día, la dotación? ¿Cuántos gendarmes cuidan a cuántas personas en el interior? Julia, mira, por historia, Valparaíso y la región de Valparaíso hemos tenido una falta de personal tremenda. Hoy en día tenemos en el complejo Valparaíso alrededor de 2.300 internos. ¿Ya? Y para esos 2.300 internos tenemos 35 funcionarios de trato directo con ellos. 35. Hay módulos con 300 internos, poco menos de 300 y con un funcionario. Chuta, pero eso, ahora esto lo que pasó con los 6 fugados, había un remesón acá y ha llegado nueva jefatura, desvincularon a otro, hay sumarios administrativos, pero que nosotros hayamos visto que se haya hecho algo real ahora, que haya llegado personal, aún no. O sea, siguen con los mismos personales, con las mismas cámaras malas, con los mismos sectores sin cámara, o sea, todo ha seguido igual independiente del cambio de las cabezas de este penal. Justamente, usted lo dijo más claro que yo. Seguimos de la misma forma. Roberto, pero que los internos de Valparaíso no se tomen la cárcel es porque no quieren nomás. Es porque sería tremendo, pero que un gendarme esté por momentos a cargo de 300 internos, yo no soy un experto en seguridad, pero dime locura. ¿No es un riesgo evidente para ese gendarme y también para la seguridad de la cárcel completa? Es que es súper complejo trabajar aquí en Valparaíso ahora, pero es tanto el compromiso que el personal tiene que lo hace. Voy a dar un ejemplo, hay de repente funcionarios que quieren ir a almorzar y le piden colaboración al funcionario que está al lado, en un módulo, o sea, un funcionario, en otro módulo, un funcionario, y le dicen si le puede cubrir un ratito el módulo. O sea, queda un funcionario para 2 módulos, cerca de 500 internos. Chuta.
Ya, y esto es, no sé si Pablo también quiere participar de la conversación o Roberto, pero esto es porque nosotros tenemos entendido que a partir de la pandemia se habían dividido los funcionarios y trabajaban cada cierto tiempo por un tema de seguridad, tema COVID, y que no muchos funcionarios estaban de acuerdo con que toda la dotación volviese a trabajar porque venía la ola de Delta, entonces habían ciertos resquemores. Esto es una situación más bien dramática la que están viviendo, pero puntual a partir del COVID, o porque siempre es así, o sea, si volvieran los otros funcionarios que están fuera a trabajar hoy día, serían 48, no sé, 50 claro, para 2.300 internos. Hola, buenas tardes. Bueno, en este punto, efectivamente, en Valparaíso se trabaja con un sistema de turno, en donde nos permite, por un lado, un turno trabajar en esa semana, en los módulos, en los diferentes puestos que tiene este complejo, y a los 7 días ingresaría el turno entrante. Bueno, eso con la finalidad de evitar contagios con respecto al tema del COVID. Y la verdad de las cosas es que hasta la fecha ha salido instrucciones de la Dirección Nacional con respecto a estos turnos, porque nos llaman a retomar las actividades normales sí, en este complejo debido a la fuga, a todas las novedades que han ocurrido acá, sobre todo en este penal. Claro. Entonces, desde la Dirección Nacional han sacado instrucciones en donde se deben terminar estos turnos. Sí. Turnos que por lo demás se están realizando también en otras unidades penales. Sí, pero Pablo, entonces, mi pregunta es, si yo tengo claro que lo que quieren los jefes es que vuelva toda la dotación a trabajar y se acaben estos turnos por el tema COVID, ¿cuánta gente de 35 funcionarios que tienen hoy día, cuando se acabe supuestamente este turno, que es lo que quieren las autoridades, cuántos funcionarios disponibles van a estar en el penal para cuidar a los 2.300 internos, más o menos estimados? Alrededor de 2 funcionarios por módulo. Cuando estábamos normalmente trabajando acá en la unidad, se trabajaban alrededor de 2 funcionarios por módulo. Quedarían como 70 funcionarios de trato directo con los internos. Justamente, 70 funcionarios APP de trato directo. Sigue siendo aún es poco. Claro. No, o sea, aún es poquísimo. O sea, no se puede. Definitivamente no se puede así. Pero usted Roberto, que conoce la institución, ¿tiene de dónde sacar otros gendarmes? O sea, ¿hay otro lugar del país donde haya más gendarmes para poder mandar a Valparaíso, que tiene un historial de fugas, que tiene un problema de construcción, que tiene problemas de visibilidad? ¿Hay de dónde sacar o no hay más gendarmes? Mira, si tú, aquí por historia, Gendarmería de Chile a nivel nacional ha administrado mal su personal, porque no es posible que en unidades súper pequeñas doble la cantidad de funcionarios versus la cantidad de internos. ¿Cómo? ¿Hay cárceles donde hay más gendarmes que internos? Sí, porque ¿qué pasa? Que en Gendarmería, que la mayoría de los funcionarios de Gendarmería son sureños. Ya. Entonces, aquí en esta región no es atractivo trabajar para nadie, porque acá son caros los arriendos, no te pagan zona extrema como lo hacen en todos los servicios públicos, para el norte o para el sur. Entonces, no es atractivo para nada. No hay ningún incentivo para ir a Valparaíso, en el fondo. Claro. No hay incentivo alguno. Aquí, por ejemplo, en Valparaíso, yo le explico, en todas las unidades, en todos los servicios públicos, tienen sala de estar, tienen gimnasio. No, acá no tenemos nada. Aquí nosotros llegamos a trabajar y con suerte tenemos una pieza para poder cambiarnos ropa. ¿No tienen nada más? No, sí. De verdad, nosotros se lo hemos representado a la autoridad en reiteradas oportunidades. Nosotros siempre nos dicen que somos importantes, pero nunca nos sentimos importantes aquí en Valparaíso, porque siempre fallaron todo tipo de protocolos, nunca llegaba. Ahora último están llegando, claramente el director nacional no nos arregló el casino, pero por una movilización que tuvimos, teníamos un casino con plaga de ratones, antiquísimo el casino. Roberto,
está sucediendo en la cárcel de Valparaíso. Ahí está la detención de este sujeto que tiene un amplio prontuario policial y tal como nos explicaba Roberto, él estaba cumpliendo labores de mozo en los casinos de Gendarmería y desde ahí habría vulnerado todas las medidas de seguridad que no son iguales a los módulos, posteriormente saltando la reja y fugándose. Claudio Rojas, la verdad es que el testimonio de Roberto, de Pablo, las condiciones en que trabaja, la cantidad de personal que trabaja en este penal de Valparaíso son escuálidas. A ver, para serles muy sinceros, chicos, cuando escucho a estos gendarmes contarnos la realidad que viven, me da mucha pena y me da vergüenza. Me da vergüenza porque realmente no puedo entender cómo dos gendarmes pueden sentarse y decir, no, el 2020 se nos fugaron tanto, el 2021 se nos fugaron tanto y es como parte de... porque tenemos muy malas condiciones, la cárcel está mal emplazada, no tenemos personal, no tenemos tecnología, nadie nos pesca, como que fuera una realidad tan obvia, tan normal. Y cualquier persona que lo está escuchando está impactada, está realmente como, pero ¿cómo se les va a escapar la gente así de simple? ¿Cómo puede ser posible? No, es que estaban en el perímetro, que no teníamos control y saltó. Es cosa entonces de saltarse una cerca, o sea, está la privación de libertad de esta persona, está entregada a su voluntad. Cualquier persona en su casa está pensando ahora, bueno, ¿para qué lo mandamos a la cárcel si es más fácil escaparse de la cárcel que del tribunal? Pero es que ¿sabes lo que pasa, Claudio? Que cuando nunca has tenido las condiciones necesarias para trabajar como corresponde en Gendarmería, porque nunca las han tenido, ni la cantidad de personal, ni el sueldo, ni las condiciones, al final tú normalizas y hasta justificas y das gracias que solo se te han fugado 8 en un año y no 300, pues si estamos hablando de que habían 37... La pregunta del millón es, ¿podemos justificar que se nos escapen 8 reos de todas maneras aún con todo lo que tenemos malo? Yo creo que podemos entender por qué pasa. No existe justificación, pero si hay una razón, no es culpa de los funcionarios de Gendarmería en general. O sea, la culpa debería venir más arriba. Viene de arriba. Puede haber algún caso en el que algún gendarme colaboró, ayudó, no lo sé. Hay que investigarlo, pero en general no es culpa de los funcionarios de Gendarmería. A ver, la responsabilidad de custodia y resguardo legalmente de las personas privadas de libertad es de Gendarmería. Sí. Legalmente la responsabilidad de ellos, sí, es de ellos. Eso no nos podemos hacer los locos. Ahora la pregunta del millón es, ¿tienen realmente estos empleados públicos los recursos para poder cumplir su misión? Eso. Y es donde todos creo que tenemos claro en la película de que no los tienen. Claro. ¿De quién corresponde que tengan los recursos para hacer medianamente su pega? Lógicamente de la autoridad gubernamental correspondiente. Claro. Y eso es lo que de verdad es que no puedo entender cómo podemos normalizar o entender que es normal que se escape gente de las cárceles. Yo realmente, por eso que me gustaría que ellos me lo explicaran, porque yo de verdad estoy impactado con la tranquilidad o con la normalidad que nos presentan esto. Yo creo que lo más indignados son ellos. Roberto, Pablo, si ustedes le quieren responder a Claudio Rojas, por favor, adelante. Roberto. Bueno. Ahí sí. ¿Se escuchan? Sí, te escuchamos. El abogado tiene razón en muchas de las palabras que él menciona, porque no es posible que se nos escapen 15 internos en 2 años. Eso no es natural. Y ahí es donde venimos nosotros a decir que aquí hay responsabilidades compartidas de las autoridades nacionales y las autoridades regionales, donde se le han pedido que se preocupen más del personal y más de la unidad. Nosotros como ANFU, por ejemplo, 10 días antes de que pasara la fuga de los 6 reos, le entregamos un documento al director nacional donde mencionamos incluso una posible fuga del portón por donde se fue la fuga. Mira, o sea, ustedes lo anticiparon, ustedes la cantaron. No se tomaron las medidas. Nosotros entendemos que nosotros como funcionarios... Sí, por supuesto. Y no era la primera vez, y nosotros venimos haciendo estas denuncias sistemáticamente hace un par de años. No es la primera vez que nosotros estamos en las redes sociales o en la prensa o con otras autoridades haciendo presión para que nos llegue personal, para que nos incremente la seguridad, cosas tan básicas como que no tenemos una ambulancia en este complejo para sacar a los internos que son agredidos o muertos. Por ejemplo, en el 2020 tuvimos 4 eventos por agresión, 4 muertos aquí en Valparaíso. El 2021 a la fecha ya llevamos 4 muertos.
Entonces, no contamos aquí con una ambulancia, con las condiciones para poder atender a las personas que son agredidas en el penal. Qué terrible. Chiquillo, ¿me permite? La precariedad máxima, Claudio. Sí, lo que pasa es que yo creo que aquí nos falta una pata de la cueca, porque yo estoy aburrido de tener a nuestros gendarmes acá intentando explicar lo inexplicable. Y la culpa no es de ellos. ¿Saben qué teníamos que tener aquí en el programa? El ministro de Justicia sentado ahí dando una explicación a todos nosotros. Totalmente. Con los gendarmes preguntándole por qué no nos destinan los recursos que necesitan para poder hacer su pega decentemente, humanamente, dignamente. Porque si hay un trabajo precario, es el que ejercen nuestros gendarmes. Y un trabajo que lo hacen a puro corazón, pero no es un trabajo que se puede hacer a corazón. Hay que darle los recursos humanos y técnicos para que lo hagan. ¿Por qué? Porque si no, nosotros como sociedad somos los que nos vemos afectados cuando se les fugan a ellos los presos. Y que yo entiendo legalmente su responsabilidad, pero moral y éticamente, ¿qué más les voy a pedir a estos gallos? Porque están haciendo todo lo que pueden. Claudio. Ahí, Claudio, es donde quiero al ministro de Justicia. Quiero al ministro de Justicia en explicaciones. Te encuentro toda la razón, pero a mí hay algo de todo esto que me tiene mal y me gustaría, no sé si usted, Roberto, Pablo o tú, Claudio, me pudiera contestar. Porque si hay un delincuente con un amplio prontuario policial que se fuga de la cárcel, ¿cómo la comunidad no está al tanto? ¿Cómo las víctimas no están al tanto? ¿Cómo la prensa o los medios no están al tanto? ¿A quién se le informa? Porque de verdad, o sea, este tipo puede haberse fugado de la cárcel y ir a tomar represalias contra quienes lo denunciaron y esas personas no fueron advertidas. La comunidad entera puede verse envuelta en delitos sin ni siquiera saber que este tipo está suelto. Entonces, eso a mí no me cuadra. ¿De quién es la responsabilidad de informarnos a todos nosotros de que hay un tipo que es peligroso, que estaba cumpliendo condena, que saltó la reja y hoy día se pasea por las calles de Valparaíso o de Viña? Si quieren, chicos, a mí me parece que técnicamente la responsabilidad de la información corresponde lógicamente a Gendarmería. Ahora, que esto se haga público o no se haga público, yo creo que depende de los estamentos de comunicación de Gendarmería si deciden o no comunicarlo a los medios. Yo creo que en este caso nosotros, los medios, han tenido muchos aciertos respecto de lo que ha ocurrido dentro de Gendarmería y con la fuga, pero eventualmente no todos los oficios se hacen públicos. A ver, ustedes ahí le vamos a preguntar a los gendarmes cuántos muertos tienen semanales o mensuales, y ustedes creen que a los medios de comunicación les importa si muere alguien de una estocada o que lo degollaron dentro de una cárcel. A nadie le interesa, salvo que se filtre un video, salvo que esto se haga viral, salvo que algún medio de comunicación se enfoque. Pero la realidad carcelaria, la porquería de vida que tienen dentro de las cárceles las personas privadas de libertad, nadie le interesa. Es que, perdona, Claudio, yo voy más allá. Perdona, yo voy más allá. Voy a hablar de las víctimas. De las víctimas que denunciaron a estas personas, que se enteran hoy día probablemente por la prensa de que andaba libre, que se había fugado el 25 de junio y de que andaba libre por las calles. A eso voy. Me imagino que tiene que existir una coordinación entre Gendarmería de Chile y el Ministerio Público, siendo el Ministerio Público quien tiene a su cargo la obligación de notificar a las víctimas que eventualmente estas personas se pueden haber fugado. ¿Por qué? ¿Por qué el Ministerio Público? Porque él es el órgano público encargado de poder establecer alguna medida de protección especial para esas víctimas. Roberto, me imagino que así estará ocurriendo y me gustaría escuchar a nuestros gendarmes que nos dieran el detalle. Roberto, Pablo, ¿cómo funciona eso? Tiene razón el abogado, sí, aquí la responsabilidad es de Gendarmería y el Ministerio Público, se le informa al Ministerio Público y Gendarmería debiera avisar a los medios de comunicación por su equipo de prensa. Tiene que ser toda una cadena esto informativa de que se fugó un tipo con todas las características. Claro. Pero ahí nosotros nos perdemos, no sabemos si esa pega se hace o no. Exactamente. Roberto, Pablo, Claudio, gracias a los tres por este espacio, esta conversación. Lo que Claudio dice es cierto, hay un desinterés de la ciudadanía de pronto, hay un desinterés de la clase política que duda cabe. Ministerio de Justicia, cuando estos temas se tocan, se golpean las mesas, pero no pasa nada. Del país en general, de la clase política, de reformar lo que sucede en nuestras cárceles, es la prioridad. Probablemente sea la última prioridad, lamentablemente. Les mandamos un abrazo a los tres, que tengan un buen fin de semana, gracias por este contacto. Nosotros vamos a seguir como programa siempre atentos. ¿Ah? ¿Después una palabrita? Sí, Roberto. Una palabrita, Roberto, te escuchamos. Mira, disculpa, nosotros como funcionarios queremos pedir igual disculpas a la ciudadanía si en algún momento o en algo fallamos, porque que se te fuguen 15 internos en 2 años en una región como es Valparaíso no es normal. Y si nos equivocamos alguna vez, queremos pedirle disculpas a la ciudadanía, pero todas las responsabilidades
no son del personal. Aquí hay más responsabilidades de la autoridad que del personal. Aquí el personal somos siempre constantemente atacados y amenazados. Y como ha salido en la prensa estos días, nosotros no nos dan una vivienda de 1,5 millones para poder vivir porque somos amenazados. Roberto, te agradecemos la nobleza de las disculpas, de ese mea culpa que haces a nombre de los funcionarios de Gendarmería. Un abrazo para ti y para todos tus colegas de esta institución.